se mueve el movimiento armónico. Antes de entrar en la solución del problema, vamos a reflejar algo. Que se da cuando nosotros tenemos una partícula o algo que se está moviendo similar a las ecuaciones que ustedes conocen de la corriente alterna. Lo que pasa es que en lugar de hablar de corriente hablamos de posición. La ecuación que rige el movimiento sería algo como esto. En este caso la voy a poner Z porque se mueve en el eje Z. Z igual a una amplitud, un coseno o un seno, voy a ponerlo como un coseno, de omega por T más una constante de fase. Vean que esto tiene la misma forma de una corriente alterna. Simplemente ha sido voltaje máximo, coseno, frecuencia de la fase, etc. Igual esto es una corriente alterna, pero esto es una posición. Ahora, es interesante notar que esta ecuación cumple con unas condiciones interesantes que surgen de la segunda derivada. Vamos a derivar esto dos veces. Segunda vez respecto al tiempo, por la derivada de la velocidad respecto al tiempo, es la aceleración. Entonces, esto sería velocidad. Esto otro es la aceleración. Es la segunda derivada de la posición, o como dije, la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Si derivamos, va a pasar algo, que es que nos queda menos A por W, la derivada del seno del coseno, omega por T más pi sub 0, y la derivada de la función interna es omega. Esto lo voy a reescribir así. Ahora entonces que se cumple lo siguiente. Este término que está acá aparece aquí. Por lo tanto, llegamos a una ecuación que es interesante. Si la segunda derivada es la posición, es la aceleración, esta es la ecuación diferencial que tiene por solución a esta ecuación. Y cuando algo tiene esta ecuación como solución, se dice que estamos en presencia de un movimiento armónico simple. Entonces, esta es la ecuación diferencial de un movimiento armónico simple. Cualquier cosa que tenga la cualidad de ser solución de esta ecuación es un movimiento armónico simple, o tiene la forma de un movimiento armónico simple. Ya con esto en mente, tenemos que acordarnos ahora de algunas cositas importantes. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, segunda ley de Newton. Esto que está acá es la aceleración. Por lo tanto, masa por aceleración se convertiría en esa relación. Se suele definir una cantidad llamada K. No confundir esta K con algún otro parámetro que hemos nosotros llamado K. K es el nombre que se le da a m por omega al cuadrado. Y muchas veces ustedes van a ver que en la literatura aparece entonces la ecuación así, masa por aceleración, donde K es una constante positiva. Por supuesto, K es m omega al cuadrado. Eso significa que también podemos conseguir omega en función de K. Omega es simple y llanamente K entre m elevado a la menos un medio, luego al medio, al cuadrado. Y omega es 2pi por F. 2pi por la frecuencia. Por lo tanto, la frecuencia se convierte en 1 sobre 2pi por la raíz de K sobre. Bien. Ya hemos repasado el movimiento armónico simple, eso es física general, allá en la historia antigua. Entonces, ya una vez que hemos visto esto, vamos a resolver nuestro problema. Tenemos una Z aquí.
la carga total del anillo es mayúscula positiva y la carguita que estamos poniendo aquí es menos 2. ¿Qué es lo que pasa? Carga de signo que hace, se atrae. Por lo tanto, el anillo va a atraer a la carga. No va a hacer bajar. Pero una vez que está por debajo, es decir, en los valores Z negativos, lo atrae nuevamente el anillo y lo va a hacer subir. Esto va a estar oscilando. Pues lo que nos está diciendo el enunciado es que si esta Z es pequeñita, esa oscilación cumple con esta relación. Porque Z es igual a A por el coseno de omega T más pi sub 0. Y esa oscilación es justamente el movimiento armónico simple, pero me la están condicionando. Me dicen que Z es pequeño, es decir, Z es muy pequeño. Cuando sabemos que Z es pequeña, pues tenemos que compararlo con una longitud. Muchas veces ustedes van a ver que en los textos lo vamos a poner así. Z es mucho más pequeña que el radio. Ahora, vamos a calcular la fuerza sobre esta carguita. Fuerza que es igual a la carga por el campo eléctrico. Decía el efecto gravitacional. No me voy a preocupar por el efecto gravitacional, es decir, por la atracción gravitacional. Entonces, aquí la carga sería menos U, porque la carga es la que recibe la fuerza. No es que siempre sea la fuerza igual a menos U por E, porque la carga es menos U. Ahora, para poder encontrar la fuerza eléctrica sobre esa carga menos U, voy a necesitar entonces el campo. Vamos a calcular el campo. Podemos calcularlo de muchas maneras. Ustedes tienen una ventaja en esta materia que uno no tenía, por ejemplo en física. Acuérdense, R, posición del punto donde vamos a calcular el campo. R', posición del diferencial de carga. En este caso, la inclusión es lineal. ¿Cómo? Y por ese motivo, lambda es cuánta carga hay por unidad de longitud y también se convierte en la carga total entre la longitud total. Profe, digo, como la carga es constante, es uniforme, lambda es constante. Lambda es constante. Si no fuese uniforme, este lado sería válido. Pero carga total entre longitud total no es igual a lambda, o no necesariamente es igual a lambda, cuando las densidades son variables. En este caso me dice que la carga se distribuye uniformemente, es un dato del problema. Entonces cuando la carga es uniforme, la densidad es carga entre longitud. La longitud es el perímetro de la circunferencia, que es 2pi por el radio. Ahora, ya sabemos entonces cuánto vale la densidad. Ya podemos empezar a trabajar. Aquí podemos trabajar, bien sea en densidad, en carga, con alguna otra cosita. Vamos entonces a empezar a hacer las sustituciones. Recordarnos, ¿qué tipo de coordenadas sería bueno usar en este problema? Cartesianas, esféricas, cilíndricas. Cilíndricas. Perfecto. Entonces, por ser en coordenadas cilíndricas, las posiciones ahora, hay dos R que tenemos aquí en el enunciado o en la ecuación. Una R y una R', son dos R. Tienen significado diferente. Esta R es la posición del punto de observación. Esta otra era la posición del diferencial de carga. Es importante acordarlo. El punto de observación es fijo, no cambia, nunca.
Y es el punto donde vamos a determinar el campo. Este punto, ¿qué coordenada tiene este punto? Coordenadas de tipo cilíndrica. Bueno, está en una Z que es Z, ¿vale? Z y menos Q. la distancia al eje Z vale 0, por lo tanto, ρ vale 0. Eso significa que en este problema, R, ya aplicado a esa relación, sería igual a Z por su Z, nada más. Ρ vale 0 para esto. Pero en cambio, R' es un punto genérico, un punto cualquiera de este rango. Varía de 0 a 20. Entonces, ese punto genérico tendría un vector R'. Aquí está el diferencial de carga. Una phi cualquiera. Está en el plano Z igual a 0 y tiene cualquier vector unitario con su ρ. Por lo tanto, esto se convierte en ρ por su ρ, pero para ese problema ρ vale R. Cuidado con el usurro, porque usurro no es un vector constante. Debemos tener eso presente. Entonces, vamos a poner aquí